El cuerpo arde a 1500 grados. Las llamas consumen todo. Pero ¿qué pasa con el espíritu? ¿Siente el alma cada momento de esa destrucción ardiente? Esta pregunta atormentó a una mujer desesperada en 1943. Su esposo había muerto en la Guerra del Pacífico y ella había decidido cremarlo. Pero después de la ceremonia, algo comenzó a sucederle. Pesadillas terribles, visiones de su marido gritando entre las llamas. Ella no podía dormir, no podía comer, no podía vivir con la incertidumbre. Si te gusta este contenido misterioso, suscríbete ahora porque vamos a explorar una de las revelaciones más perturbadoras de Edgar Cayce sobre lo que realmente experimenta el espíritu durante la cremación, y te aseguro que su respuesta cambiará para siempre cómo ves la muerte. Desesperada por respuestas, esta mujer viajó desde Chicago hasta Virginia Beach. Había escuchado rumores sobre un hombre que podía comunicarse con los muertos mientras dormía. Edgar Cayce, el profeta durmiente, había dado más de 14,000 lecturas psíquicas, y ella necesitaba solo una respuesta. ¿Había sufrido su esposo durante la cremación? Cayce entró en trance esa tarde de noviembre. Sus ojos se cerraron, su respiración se volvió profunda y regular. Y entonces, con una voz que no era completamente suya, comenzó a hablar sobre los misterios más profundos de la muerte y el fuego. El alma, dijo la voz a través de Cayce, mantiene una conexión con el cuerpo físico durante las primeras 72 horas después de la muerte. La mujer se estremeció. 72 horas. 3 días completos donde el espíritu aún está ligado a los restos mortales, pero lo más inquietante estaba por revelarse. Cayce explicó que durante este periodo de conexión, el alma puede experimentar sensaciones del cuerpo físico, no de la misma manera que cuando estamos vivos, pero existe una forma de percepción etérica que mantiene al espíritu consciente de lo que le sucede a su antigua forma física. Cuando el cuerpo es cremado durante estas primeras 72 horas, continuó la voz en trance, el alma puede sentir una forma de perturbación, no dolor físico como lo conocemos, pero sí una sensación de desintegración acelerada que puede causar confusión al espíritu. La habitación se llenó de un silencio pesado. La mujer apenas podía respirar. ¿Significaba esto que su esposo había sentido las llamas? Y aquí es donde se vuelve todavía más extraño. Cayce reveló que esta sensación no es dolor en el sentido tradicional, sino más bien como despertar súbitamente de un sueño profundo en medio de una tormenta. El alma experimenta una especie de shock espiritual, una interrupción violenta en su proceso natural de transición hacia los planos superiores. Es como, explicó Cayce, si alguien estuviera caminando por un sendero familiar en la oscuridad y de repente todas las señales conocidas desaparecieran en un instante. El alma se siente desorientada, perdida, sin los puntos de referencia que esperaba tener durante su viaje inicial hacia el más allá, pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. Cayce describió cómo los espíritus cremados a menudo permanecen cerca del lugar de la cremación durante días, semanas, incluso meses después del evento. No porque estén atrapados, sino porque están buscando algo. Están tratando de recuperar la sensación de completitud que perdieron durante la desintegración acelerada de su forma física. Muchas de las apariciones que las personas reportan en crematorios y funerarias, reveló Cayce, son almas que están intentando reorientarse después del shock de la cremación prematura. La mujer de Chicago comenzó a sollozar. Las visiones que había tenido de su esposo no eran pesadillas, eran reales. Él realmente había estado tratando de comunicarse con ella, tratando de encontrar su camino después de la confusión espiritual causada por las llamas. Lo que nadie esperaba era esto. Cayce comenzó a describir un caso específico que había presenciado en el plano astral. Un soldado que había muerto en Pearl Harbor y fue cremado solo 6 horas después de su muerte. Durante meses, este espíritu vagó cerca del lugar donde habían esparcido sus cenizas, completamente desorientado. El alma no podía entender por qué no podía sentir su cuerpo, explicó Cayce.
En el plano astral, los espíritus mantienen una forma que es muy similar a su cuerpo físico durante las primeras semanas después de la muerte. Pero cuando el cuerpo es destruido tan rápidamente por el fuego, esta forma astral se vuelve inestable, como una fotografía desenfocada. El soldado, según Kaise, pasó 8 meses tratando de recordar cómo se sentía tener un cuerpo sólido. Vagaba entre los vivos, tratando desesperadamente de tocar objetos, de ser visto, de comunicarse, pero su forma astral estaba demasiado fragmentada por el shock de la cremación. Entonces ocurrió algo que desafía toda lógica. Durante una de estas lecturas, Kaise afirmó que el espíritu del soldado estaba presente en la habitación, escuchando la conversación, y a través de Kaise, el soldado comenzó a hablar directamente con su familia. Dijo que las llamas no le dolieron físicamente, relató Kaise más tarde, pero que se sintió como si alguien hubiera arrancado páginas de un libro mientras él aún lo estaba leyendo. Su historia, su conexión con el mundo físico, fue interrumpida de manera abrupta. El soldado explicó que había tardado meses en aprender a existir en su nueva forma espiritual porque el proceso natural de transición había sido perturbado. Normalmente, el alma tiene tiempo de acostumbrarse gradualmente a la separación del cuerpo físico, pero la cremación temprana crea lo que él llamó un salto espiritual forzado, pero la historia se vuelve aún más perturbadora. Kaise reveló que algunos espíritus cremados desarrollan lo que él llamó amnesia astral temporal. Olvidan quiénes eran en vida durante periodos que pueden durar desde semanas hasta años. Vagan por el plano astral como sonámbulos espirituales, reconociendo que están muertos, pero incapaces de recordar su identidad o su propósito. Es como despertar en un lugar completamente extraño sin recordar cómo llegaste ahí, describió Kaise. El alma sabe que algo fundamental ha cambiado, pero los recuerdos de la vida física están fragmentados, dispersos como cenizas en el viento. Un caso particularmente inquietante involucró a una mujer que fue cremada después de morir en un accidente automovilístico. Según Kaise, su espíritu vagó durante 2 años sin recordar su propio nombre. Aparecía en lugares al azar, a menudo asustando a personas sensibles que podían percibirla, pero ella misma no entendía por qué estaba ahí o qué estaba buscando. ¿Tú qué piensas? ¿Podría esto explicar algunos de los avistamientos de fantasmas más desconcertantes? Kaise también reveló algo que cambió por completo la perspectiva sobre el tiempo ideal para la cremación. Según sus lecturas, si la cremación se retrasa hasta después de las 72 horas críticas, el alma experimenta la transición de manera completamente diferente. Después del tercer día, explicó Kaise, el alma ya ha completado su separación inicial del cuerpo físico. A este punto, la cremación se siente más como ver una casa vieja siendo demolida después de que ya te has mudado a tu nuevo hogar. Sabes que era tu lugar anterior, pero ya no sientes esa conexión íntima. Los espíritus cremados después de este período, según Kaise, a menudo observan el proceso con curiosidad más que con perturbación. Algunos incluso reportan una sensación de liberación, viendo las llamas como una limpieza final que los libera completamente de cualquier atadura restante al mundo físico. Pero incluso esta revelación llevó a descubrimientos más profundos. Kaise describió cómo algunos espíritus desarrollan la capacidad de manipular las llamas durante su propia cremación, no para detener el proceso, sino para crear lo que él llamó mensajes de fuego para sus seres queridos presentes. He presenciado casos, reveló Kaise, donde las llamas han formado formas específicas, símbolos que tenían significado especial para la familia del difunto. Estas no son coincidencias. Son comunicaciones deliberadas del alma que está observando su propia transformación final. En una ocasión, Kaise describió una cremación donde las llamas formaron repetidamente el número 7 durante toda la ceremonia. La familia inicialmente pensó que era su imaginación hasta que descubrieron que el difunto había nacido un día 7, se había casado un día 7 y había muerto exactamente 7 años después de su matrimonio. Y aquí es donde la historia toma un giro completamente inesperado.
Kaise afirmó que algunos espíritus no solo observan su cremación, sino que pueden influir en el proceso de maneras que desafían las leyes físicas. Reportó casos donde cuerpos que deberían haber tardado horas en cremarse se consumían completamente en minutos, mientras que otros resistían las llamas durante periodos anormalmente largos. El alma puede acelerar o retrasar la destrucción de su forma física basándose en su nivel de apego, explicó Kaise. Aquellos que están listos para partir permiten que las llamas trabajen rápidamente, pero los espíritus que aún tienen asuntos pendientes pueden hacer que el cuerpo resista el fuego como una forma de ganar tiempo adicional en el plano físico. Un caso extraordinario involucró a un hombre que había prometido a su esposa moribunda que encontraría su anillo de bodas perdido antes de morir. Murió antes de cumplir su promesa, y durante su cremación, el proceso se detuvo inexplicablemente 3 veces. Cada vez, los operadores reiniciaron los hornos, pero las llamas se extinguían sin razón aparente. Finalmente, la familia decidió posponer la cremación un día. Esa noche, la esposa tuvo un sueño vívidamente donde su esposo le mostraba exactamente dónde había caído el anillo, debajo de una tabla suelta en el piso de su dormitorio. Al día siguiente, encontraron el anillo exactamente donde él se lo había mostrado en el sueño. Cuando intentaron la cremación nuevamente, el proceso se completó en tiempo récord, sin ninguna complicación. Pero lo más inquietante estaba por revelarse. Kaise describió encuentros con espíritus que afirmaban haber experimentado múltiples cremaciones a lo largo de diferentes encarnaciones. Estos espíritus antiguos habían desarrollado lo que él llamó inmunidad astral al shock de la cremación. Son almas muy evolucionadas, explicó Kaise, que han aprendido a desapegarse completamente de la forma física antes incluso del momento de la muerte. Para ellas, la cremación es simplemente un evento que observan con interés académico, como ver una película sobre una experiencia que conocen bien. Uno de estos espíritus antiguos, según Kaise, había sido cremado en por lo menos 12 vidas diferentes a lo largo de miles de años, desde las piras funerari, entonces, hasta el antiguo Egipto hasta los hornos modernos. Este alma había desarrollado una maestría completa sobre el proceso de transición. Este espíritu particular, reveló Kaise, ahora ayuda a otras almas recién cremadas a adaptarse a su nueva existencia. Se ha convertido en una especie de guía especializado para aquellos que experimentan el shock espiritual de la cremación prematura. Entonces, ocurrió algo que cambió todo para la mujer de Chicago. Durante la lectura, Kaise de repente cambió de tono. Su voz se volvió más suave, más personal, y comenzó a hablar directamente desde la perspectiva del esposo muerto de la mujer. «Tu esposo quiere que sepas», dijo Kaise con los ojos aún cerrados, «que aunque sintió confusión inicial durante la cremación, ahora entiende que fue necesaria. Dice que las visiones que has tenido no son de sufrimiento, sino de él tratando de consolarte, tratando de decirte que está bien». Las lágrimas corrían por las mejillas de la mujer, mientras Kaise continuaba canalizando el mensaje. Dice que la cremación, aunque inicialmente desorientante, finalmente lo liberó más rápidamente de los apegos terrenales. Ahora puede verte con mayor claridad desde el plano espiritual. Las llamas no fueron dolor, fueron transformación. El esposo reveló a través de Kaise que muchos soldados que murieron en la guerra habían elegido la cremación antes de reencarnar, porque sabían que los ayudaría a soltar más rápidamente los traumas de su muerte violenta. Pero la revelación más impactante del esposo de la mujer aún estaba por llegar. A través de Kaise, el soldado muerto explicó que durante su cremación había experimentado lo que él describió como una explosión de memorias. En los momentos cuando las llamas consumían su cuerpo físico, toda su vida se había reproducido, no en secuencia lineal, sino en capas simultáneas de experiencia. Fue como si cada momento feliz que habíamos compartido, transmitió el espíritu a su esposa, se reprodujera al mismo tiempo durante esos minutos en el fuego. No dolor, sino una sinfonía completa de amor condensada en un instante eterno.
Esta descripción dejó a la mujer sin aliento. Sus pesadillas habían sido completamente incorrectas. Su esposo no había sufrido. Había experimentado una revisión acelerada y hermosa de su vida durante la cremación. Y aquí es donde Casey reveló algo que cambiaría para siempre cómo entendemos la muerte por fuego. Según las lecturas de Casey, los espíritus que mueren en incendios o explosiones a menudo experimentan la cremación posterior de manera completamente diferente a aquellos que mueren de causas naturales. Para ellos, las llamas del crematorio se sienten familiares, casi reconfortantes. Es como regresar a casa después de un largo viaje, explicó Casey. El alma ya ha experimentado la transformación por fuego durante la muerte, así que la cremación se convierte en una continuación natural de ese proceso, no en una interrupción. Casey describió el caso de un bombero que murió en un incendio en Nueva York. Cuando fue cremado 3 días después, su espíritu reportó a través de una sesión posterior que las llamas del crematorio se sintieron como brazos familiares que lo recibían de vuelta. El bombero explicó que durante su muerte en el incendio había aprendido que el fuego no es destrucción, sino transformación pura. El fuego, dijo a través de Casey, es el elemento más honesto del universo. No puede mentir, no puede ocultar, solo puede revelar la verdad de lo que realmente somos cuando todas las ilusiones físicas son quemadas. Lo que nadie esperaba era esto. Algunos espíritus desarrollan lo que Casey llamó visión ígnea. Esta habilidad permite al alma ver a través de las llamas durante la cremación y observar no solo el plano físico, sino múltiples dimensiones simultáneamente. Para estos espíritus, la cremación se convierte en una ventana temporal hacia realidades que normalmente están ocultas. Casey describió cómo una anciana que fue cremada en 1941 reportó poder ver a través de las llamas del crematorio hacia el futuro de su familia. Observó eventos que ocurrirían décadas después: bodas, nacimientos, mudanzas, éxitos y pérdidas. Las llamas actuaron como un cristal temporal, explicó Casey. Su alma pudo ver las líneas de probabilidad que se extendían hacia el futuro de sus seres queridos. La cremación no terminó su conexión con la familia, la expandió a través del tiempo. Esta anciana había usado esta visión para guiar sutilmente a su familia desde el plano espiritual, apareciendo en sueños en momentos cruciales para ofrecer advertencias o consejos que solo ella, con su perspectiva expandida, podía proporcionar. Pero la historia se vuelve aún más extraordinaria. Casey reveló que algunos espíritus experimentan lo que él llamó cremación cósmica. Durante el proceso físico de la cremación, sus conciencias se expanden tan dramáticamente que pueden percibir su conexión con el fuego de las estrellas, con los procesos nucleares que alimentan el universo. Para estas almas, explicó Casey, la cremación se convierte en una experiencia de unidad cósmica. Se dan cuenta de que el mismo fuego que consume su cuerpo es la misma energía que enciende el sol, que forja los elementos en el corazón de las estrellas. Un caso particularmente notable involucró a un astrónomo que había pasado su vida estudiando las estrellas. Durante su cremación, su espíritu reportó experimentar una conexión directa con la fusión nuclear de sistemas solares distantes. Entendió, reveló Casey, que su cremación no era un evento aislado, sino parte de un proceso cósmico infinito de transformación energética. Su conciencia se expandió para abrazar el hecho de que había sido forjado en el fuego de estrellas moribundas y ahora estaba regresando a esa misma fuente a través de las llamas. Entonces ocurrió algo que desafía toda comprensión convencional. Casey comenzó a describir encuentros con espíritus que afirmaban haber influido en su propia cremación desde el plano astral. No solo observándola, sino dirigiéndola activamente como directores invisibles de su propia transformación final. Un artista que había trabajado con vidrio soplado durante toda su vida había logrado, según Casey, crear patrones específicos en las cenizas resultantes de su cremación. Las cenizas no se distribuyeron aleatoriamente, formaron espirales y mandalas que reflejaban exactamente los diseños que había creado en sus obras de arte más famosas. Su alma había aprendido:
explicó Kaise, a trabajar con el fuego como había trabajado con el vidrio fundido en vida. La cremación se convirtió en su obra maestra final, una escultura de cenizas que llevaba su firma espiritual. La familia del artista inicialmente pensó que era coincidencia, hasta que contrataron a un experto en cremación, quien confirmó que los patrones eran imposibles de explicar por procesos naturales. Las cenizas habían sido deliberadamente organizadas por alguna fuerza inteligente durante el proceso de cremación. ¿Tú qué piensas? ¿Podría el alma realmente mantener suficiente influencia sobre la materia física para crear arte incluso después de la muerte? Y aquí es donde las revelaciones de Kaise toman un giro completamente inesperado. Kaise describió comunicaciones con espíritus que habían experimentado cremación consciente. Estas almas habían desarrollado la habilidad de mantener plena conciencia y control durante todo el proceso de cremación, experimentándolo no como algo que les sucedía, sino como algo que dirigían activamente. Estos espíritus avanzados, explicó Kaise, usan la cremación como una forma de meditación final. Permanecen conscientes mientras las llamas consumen su forma física, usando la experiencia como una oportunidad para soltar conscientemente cada apego, cada memoria, cada vínculo que los conecta con la existencia material. Uno de estos espíritus había sido un monje tibetano en su vida anterior. Durante su cremación en Estados Unidos, había logrado mantener un estado meditativo perfecto, observando con curiosidad científica cómo se sentía cada etapa de la desintegración física. Reveló Kaise, que la experiencia fue profundamente educativa. Pudo estudiar desde adentro el proceso exacto de cómo la conciencia se separa de la materia física. Para él, la cremación se convirtió en el laboratorio de investigación definitivo sobre la naturaleza de la muerte. Pero lo más inquietante aún estaba por revelarse. Kaise describió encuentros con espíritus que habían experimentado lo que él llamó cremación múltiple simultánea. Estas almas afirmaban haber percibido, durante su propia cremación, las cremaciones de todos los otros seres que estaban siendo cremados en ese momento exacto alrededor del mundo. Es como si, explicó Kaise, la experiencia de la cremación conectara a todas las almas que la están experimentando en una red temporal de conciencia compartida. En el momento de las llamas, las barreras entre las conciencias individuales se vuelven permeables. Un espíritu describió haber experimentado simultáneamente la cremación de un niño en India, un anciano en Japón y un soldado en Europa, todos ocurriendo en el mismo momento que su propia cremación en California. Para este espíritu, no hubo 4 experiencias separadas, sino una sola experiencia expandida de transformación colectiva. La cremación, reveló este espíritu a través de Kaise, nos enseñó que la separación entre las almas es una ilusión de la existencia física. En las llamas, todos somos uno. Entonces, ocurrió algo que cambió por completo la comprensión de la mujer de Chicago sobre la muerte de su esposo. Kaise reveló que su esposo no había experimentado su cremación solo. En esos momentos críticos, había estado acompañado espiritualmente por todos los otros soldados que habían muerto en Pearl Harbor y que también habían sido cremados. Fue una hermandad de fuego, explicó Kaise. Todos estos jóvenes que habían compartido una muerte traumática también compartieron una transformación colectiva a través de las llamas. Se apoyaron mutuamente a través del proceso, creando vínculos espirituales que continuarán a través de múltiples encarnaciones. El esposo transmitió que esta experiencia compartida había sido profundamente sanadora. El trauma de su muerte violenta había sido procesado y transformado colectivamente durante las cremaciones simultáneas, permitiendo que todos estos espíritus guerreros encontraran paz más rápidamente de lo que habría sido posible individualmente. Y aquí es donde Kaise reveló el aspecto más hermoso y perturbador de la cremación espiritual. Algunos espíritus, explicó, experimentan durante su cremación lo que él llamó la visión del propósito completo. En esos momentos finales, cuando las llamas consumen lo último de su forma física, toda la razón de su encarnación se revela con perfecta claridad.
Es como leer la última página de un libro, describió Kaise. Y finalmente, entender por qué cada capítulo fue necesario, por qué cada dificultad tuvo sentido, por qué cada alegría fue exactamente la correcta. Un músico que había luchado con depresión toda su vida experimentó esta revelación durante su cremación. A través de Kaise, explicó que mientras las llamas consumían su cuerpo, pudo ver cómo cada momento de sufrimiento en su vida había sido necesario para crear la profundidad emocional que hizo que su música tocara las almas de millones de personas. La depresión no había sido un castigo, reveló el espíritu del músico, sino una herramienta de refinamiento espiritual. Las llamas de la cremación se sintieron como aplausos del universo, reconociendo que había completado exitosamente una de las lecciones más difíciles del alma. Pero la revelación final de Kaise sobre la cremación espiritual fue la más transformadora de todas. Describió cómo algunos espíritus experimentan durante su cremación una revisión de vidas múltiples. No solo ven su vida más reciente, sino todas sus encarnaciones anteriores reproducirse simultáneamente en las llamas. Imagine, explicó Kaise, miles de vidas reproduciéndose al mismo tiempo, cada una mostrando cómo el alma ha evolucionado a través de eones de experiencia. La cremación se convierte en una celebración de todo el viaje del alma a través del tiempo. Una de estas almas había experimentado la visión de cientos de encarnaciones durante su cremación. Vidas como guerrero, como sanador, como artista, como madre, como ermitaño, cada una revelando una faceta diferente del crecimiento espiritual. Para estos espíritus avanzados, reveló Kaise, la cremación no marca el final de una vida, sino la graduación de una escuela cósmica. Las llamas se convierten en fuegos artificiales de celebración por un alma que ha completado su educación en el plano físico. Al final de la lectura, la mujer de Chicago ya no sentía dolor por la cremación de su esposo. Había comprendido que las llamas no habían sido destrucción, sino transformación. No habían sido, o el final, sino una puerta hacia una existencia más expandida y consciente. Su esposo, a través de Kaise, le transmitió un mensaje final. Las cenizas que guardas no son los restos de quien fui, sino las semillas de quien me he convertido. Cada partícula lleva la memoria de nuestro amor, pero ahora ese amor se ha expandido más allá de los límites de un solo cuerpo, de una sola vida. La cremación, según las revelaciones finales de Kaise, no es algo que le sucede al espíritu, sino algo que el espíritu consciente experimenta como el ritual de graduación definitivo de la escuela terrenal. Las llamas no consumen, revelan, no destruyen, liberan, no terminan la historia, escriben el capítulo final de una encarnación y abren el primer capítulo de la próxima aventura del alma. ¿Tú qué piensas? ¿Cambia esto tu perspectiva sobre la cremación y la muerte? Comparte tus pensamientos en los comentarios, y si este contenido te ha hecho reflexionar sobre los misterios más profundos de la existencia, suscríbete para más revelaciones extraordinarias de Edgar Cayce que desafían todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y el más allá.